Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gran gusto saludar y entrevistar al escritor y periodista independiente cubano José Gabriel Barrenechea Chávez. Qué grato tenerte, José Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, un placer para mí, bien por acá. Bueno, bien por acá por Cuba. Tú eres graduado en física, tienes posgrado en filosofía antigua y medieval. Leía por allí que tu ideal sociopolítico son las sociedades nórdicas, y también tienes un libro. Cuéntanos sobre esta obra literaria, su concreción, desarrollo en el comienzo. Bueno, es un pequeño libro de relatos, fundamentalmente son prácticamente sobre mis experiencias. Como decía Hemingway, solo se escribe bien en narrativa sobre lo que se ha vivido, y esto es fundamentalmente lo que va baseado en ese pequeño cuaderno de relatos, que incluyen 15 relatos cortos, muchos de ellos, algunos largos, que tienen que ver con mi experiencia de vivir en la isla desde el año 70 hasta la fecha. Uh-huh. Hay algunas narraciones que son un poco más ensayísticas, otras que son un poco más... Es lo fundamental en el libro como tal. Algunos, por ejemplo, son un poco más chistosos, como por ejemplo el Monumento, que se recomienda a todo el mundo. Alguna historia sobre los hechos del 80, de lo que sucedió entre abril y mayo del 80 aquí en Cuba, cuando el Mariel, etc. Claro, porque publicas habitualmente artículos también sobre cultura, historia y actualidad cubana en medios independientes de la isla y el exilio. Estudiaste narratología, eres experto también en educación sociopolítica. Sí, fundamentalmente lo que hago es escribir sobre historia, cultura y filosofía, fundamentalmente para medios de acá cubano, que no solamente puede ser del exilio, he publicado también dentro de la isla. Uh-huh. En instituciones, incluso en libros aquí, en revistas fundamentalmente de culturales de la isla y en revistas de la Iglesia Católica. Trabajo, por ejemplo, sobre la historia de Cuba, sobre la cultura, sobre el desarrollo fundamentalmente de la revolución. O sea, fundamentalmente me he centrado en intentar explicar por qué el fenómeno revolucionario del 59 es lo que más o menos es el centro fundamental de mi obra en este caso. Ahora, dinos concretamente sobre el libro, cómo se titula y cómo es posible obtenerlo. Bueno, el libro se titula Tubular Bells y otros relatos, y se llama Tubular Bells y otros relatos, basado en la obra el título se basa en la obra de Mike Oldfield. José Gabriel, nos estabas diciendo cómo obtener el libro y me explicabas el porqué del título. Bueno, el título fundamentalmente responde es el primer cuento que tiene que ver con la obra de Oldfield, que aquí se usó para la presentación de un programa de televisión, Escribe y Lea, y que forma parte del cuento y que le da parte de la atmósfera. Es la atmósfera de los 70, trata de incluirla en el cuento. El libro se encuentra fundamentalmente en Amazon, se puede comprar ahí. Aquí tenemos planificado varias presentaciones, hemos pedido que el que pueda ayudarnos a comprar el libro y enviarlo a Cuba, bueno, se lo agradeceríamos también. Además de que si puede lo disfrute, porque el libro no creo que sea algo trascendente, no sé, como ya le puse, no creo que sea algo que vaya a marcar la época, pero sí creo que es una narración que a quien esté interesado en la realidad de la isla le va a interesar, por lo menos el desarrollo, pues, ver más o menos la visión de la isla, que nosotros a veces somos un poco marcianos para los extranjeros. O sea, los extranjeros tienen el mundo vive hoy de una forma y nosotros vivimos de otra muy diferente, y creo que ahí se puede ver más o menos el contraste. Ahora, tú eres un gran defensor de la Constitución cubana de 1940, ¿no? Yo leía por allí que hacia septiembre 23 de 2018 fuiste detenido también como parte del Frente Antitotalitario Unido Fantu, ¿no? En Placetas. ¿Cómo es ser periodista en Cuba? ¿Cómo vives las necesidades, la falta de libertad, la lucha que también contemplan los presos políticos, que muchos han entregado su vida? Bueno, te explico primero que yo no pertenezco a ninguna organización en específico.
escribo, soy independiente, tengo una postura frente hoy día a la Constitución. Fui posiblemente uno de los primeros que empezó a promover el no en Cuba, o sea, es decir, no a la Constitución. En este momento, debido a ciertas violaciones flagrantes que ha habido con la Constitución, con la ley electoral cubana, que impide, aquí es un poco graciosa la cosa, la ley impide cierto tipo de campaña política y sin embargo se está haciendo campaña política por el régimen por el sí. Además de la violación que ha habido con el voto en el exterior, que permitía que todo cubano que tuviera residencia permanente en Cuba y se encontrara en el exterior podía votar libremente, y posiblemente sean unas 50.000 o 80.000 personas, entre personas que se han ido en los últimos 2 años y personas que mantienen la residencia permanente, viven fuera realmente, pero mantienen la residencia permanente en Cuba, estaban incluidas dentro de los votantes. Y sin embargo se excluyeron con una facilidad increíble, solamente votaron en el exterior el personal diplomático y las personas que están adscritas a las misiones gubernamentales en el exterior. Es un poco ridículo en este caso y por eso yo decidí no asistir, no reconocer como tal. Ahora sí soy un ferviente admirador de la Constitución del 40, que como sabe tiene fuertes influencias en la Constitución alemana de Weimar y en la Constitución española de la República. De hecho, soy descendiente de uno de los constituyentes del 40, de José Raimundo Andreu, que aunque corrigió su apellido por determinadas razones familiares, determinados ajustes familiares, tengo ese orgullo. Uh-huh. No sé si le respondo. Ahora, la parte de que cómo hacer, bueno, a ver, yo fundamentalmente no, a ver, sí tengo encuentros frecuentes con ese tipo de problemas, pero debido, como usted ha visto, lo que yo escribo fundamentalmente no es tan habitual como en otros casos que sí, y conozco muchos casos. Sí, José Gabriel, a ver, nos hablabas de tu situación, de la situación de Cuba, de los presos políticos, de tu labor. Yo había mencionado también tu blog Hidalgo Rural Cubano. Danos un mensaje de todo esto, tu reflexión y también tu saludo para la gente que nos está escuchando. Bueno, creo que lo que hay que seguir insistiendo en Cuba, hay que tener paciencia, no tener la desesperación que algunos tienen. Hoy mañana tenemos una batalla, que es la batalla por la Constitución, veremos qué sucede después. Seguir. Yo ahora estoy hablando fundamentalmente de que si la Constitución fuera aprobada, que es casi seguro que sea aprobada, yo realmente incluso creo que por los números debe ser aprobada, no creo realmente que no venza así, pero sí tengo en cuenta que después de ahora de la Constitución se prometió que iba a haber una nueva ley electoral, que posiblemente el pollo del arroz con pollo, como decimos en Cuba, sea la ley electoral. La ley electoral, si tenemos en cuenta lo que el propio Raúl dijo hace unos años en Santiago de Cuba, toda decisión importante en el país se discutiría con el pueblo y se llevaría a referéndum. No creo que haya algo más importante en Cuba que la ley electoral después de la Constitución, así creo que se recapacite y que la ley electoral que ahora se promete que en 6 meses debe estar, o sea que la misma Constitución en sus disposiciones complementarias lo incluye, se discuta con la población, es lo que, a ver, y bueno, seguir como tal enfrascados en los cambios en Cuba, que supongo que sí, en poco tiempo, de hecho la isla ha cambiado mucho en los últimos 10 años.